¿Qué tal amigos? En este video vamos a entrevistar a varias personas y les vamos a preguntar primero, ¿cuál es su opinión sobre la época de la violencia? Segundo, ¿qué significó para usted la época de la violencia? Y tercero, si la época de la violencia fuera actual, ¿cómo la solucionaría? Bueno, esas serían las tres preguntas y vamos con el video. Hola, mucho gusto, mi nombre es Santiago. En esta entrevista le voy a hacer tres preguntas sobre la época de la violencia. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la época de la violencia? Bueno, pienso que fue una época que afectó mucho a Colombia porque murieron muchas personas, entre ellos mujeres y niños, a causa de la guerra entre los liberales y los conservadores. La segunda pregunta es, ¿qué significó para usted la época de la violencia? Bueno, pues para mí no significó mucho porque pues yo no la viví, pero pienso que para esas personas sí fue muy doloroso perder a sus seres queridos a causa de la guerra, ¿no? Sí. Y la tercera pregunta es, si la época de la violencia fuera actual, ¿usted cómo la solucionaría? Bueno, pienso que ahora hay muchos métodos para solucionarla mediante diálogos y acuerdos para que no se presenten tantas tragedias y tantas muertes como en esa época. Muchísimas gracias, Santiago, hasta luego. Hola, mucho gusto, mi nombre es Santiago. Hola Santiago, mi nombre es Julia. En esta entrevista te voy a hacer tres preguntas sobre la época de la violencia. La primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre la época de la violencia? Bueno, para esa época, al igual yo todavía no había nacido, cuentan los abuelos. Pues cuando yo era pequeñita recuerdo que mi abuela contaba que era un conflicto entre los que eran liberales y eran conservadores, y que entre ellos se hacían muchos conflictos y existía mucho terror, mucho miedo entre los dos partidos. Ok. Sí, eso es lo que... La segunda pregunta es, ¿qué significó para ti la época de la violencia? ¿Qué significó? Significó en ese entonces que entre ellos existía mucha guerra públicamente, y pues lo mismo, el miedo entre las familias a esconderse, a no caer en las guerras con ellos mismos. Y la tercera pregunta es, si la época de la violencia fuera actual, ¿cómo la solucionarías? Si fuera actual. Si fuera actual sería pues de pronto de que los que gobiernan pues el país no fueran corruptos, que fueran gente con su personalidad legal, que los que tuvieran casos judiciales y eso no entraran a ser concejales, sí, a participar de la... No fueran gente corrupta, sino que fueran gentes legales, que no, que todo, y así viviríamos de pronto pues mejor. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, señor, que esté muy bien. Bueno, mucho gusto, Santiago. Mucho gusto, Jesús Ramos. En este video le voy a hacer tres preguntas sobre la época de la violencia en Colombia. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la época de la violencia en Colombia? Bueno, opino que fue una guerra muy desastrosa para la gente inocente que no está involucrada por esa guerra, que fue del Partido Liberal y el Conservador. Fue una guerra, por decirlo así, estúpida, porque peleaban por nada, o sea, por un reinato malo, innato. Ok.
La segunda pregunta es, ¿qué significó para usted la época de la violencia? Significó una guerra, violencia, fue, como lo dije antes, fue desastrosa para la gente inocente. Ok. Y la tercera pregunta, si la época de la violencia fuera actual, ¿usted cómo la solucionaría? La solucionaría hablando, practicando con la gente, que no hubiera guerra, que siempre con la honestidad y la amistad. Listos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, mucho gusto, mi nombre es Santiago. Mucho gusto, Jameson. En esta entrevista le voy a hacer 3 preguntas sobre la época de la violencia. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la época de la violencia? Mi opinión sobre la época de la violencia, pues definitivamente pues una época muy dura, muy fuerte para el país, en donde estaba pues extremadamente polarizado, digámoslo así, eran dos bandos, ¿sí? Liberales, conservadores, y pues esto hacía que pues definitivamente no pudiera, no sé, inclusive usted vestir de rojo o de azul porque pues podía cometer inclusive hasta un delito por el hecho de ser conservador o ser liberal. Entonces pues mi opinión, pues no, una época terrible como también hemos tenido otras épocas de violencia, terrible para el país, época de hambruna, de escasez, ¿sí? Precisamente por este tema de la guerra, ¿no? ¿Cuál es... cuál, ay, ¿qué significó para usted la época de la violencia? La época de la violencia significa pues, es decir, de pronto no solamente tal vez qué significa para una persona, sino que significó para el país, pues significó definitivamente, lo decía ahorita, hambre, ¿sí? Miseria, muertes, ¿sí? Fueron muchas personas las que perdieron su hogar o su familia. Mm, Esto también creó guerrillas, ¿sí? Digamos que cada bando quería crear su ejército o al contrario su guerrilla para que clandestinamente hiciera X o Y cosas a su otro bando, ¿no? ¿Sí? Obviamente eso es lo que nosotros vemos reflejados en los libros o en internet, pero más allá de eso, pues la crueldad que hubo en ese momento por el hecho de estar divididos era, era terrible, ¿sí? O sea, no había un control, no había un control, simplemente si usted es liberal y yo soy conservador, casi que se tenía que morir por ese simple hecho. Entonces, pues, significa pues lo mismo, pobreza no solamente económica, sino pobreza mental. Ok. Y la tercera pregunta es, si la época de la violencia fuera actual, ¿cómo la solucionaría? Si la época de la violencia fuera actual, pues creo yo que una sola persona no puede solucionar la violencia de un país. Digamos que si la época de la violencia fuera actual, tendría yo que ser de un bando. O tendría que ser azul o tendría que ser rojo. Y así fuera el líder de uno de esos dos bandos, pues tendría que estar en guerra con el otro bando. Entonces, por tal motivo, la solución está tal vez muy por fuera del alcance de una sola persona, ¿sí? De pronto lo que podríamos hacer como líderes, si estuviéramos en la situación de un líder político en este momento, eh, sería tratar de organizar el país
es decir, de tratar de dar educación, ¿sí? De enfocarnos en la educación, de enfocarnos en las personas que tienen escasos recursos, de enfocarnos en poner a trabajar el país, ¿sí? Para que no nos centremos en la violencia y no nos centremos en que tenemos que matar al otro porque simplemente no me gusta de qué bando es o de qué equipo es o de qué raza es, ¿sí? Sino que trabajemos como un conjunto, estudiemos como un conjunto y esto haría que estuviéramos como una gran potencia. Pero pues eso la verdad es un poco complicado. Y más, o sea, más que una sola persona lo hiciera, no, es muy difícil. Ok, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Santiago. En este video te voy a hacer 3 preguntas sobre la época de la violencia. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la época de la violencia? Bueno, yo creo que esa época pues marcó una etapa muy difícil, pues tanto para nuestro país como pues a nivel mundial, ¿no? Entonces pues de mucha tristeza, pues de pronto ver cómo las familias pues se tenían que ir dispersando por ese motivo y alejarse de sus tierras, de sus familias, ¿sí? Entonces, y pues mucha crueldad. Desafortunadamente, sí, fue una época muy difícil y muy triste. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué significó para usted la época de la violencia? Sí, pues eso, como te decía, pues, algo muy triste. No, pues gracias a Dios en ese momento, pues no viví ese momento y pues tampoco tuve personas que vivieran en ese momento, pues de pronto, bueno, los bisabuelos, ¿no? ¿Sí? Pero pues gracias a Dios no tuve que vivir eso, pero me imagino que eso fue muy difícil y no, muy triste. Definitivamente muy triste. Ok, la tercera pregunta es, si la época de la violencia fuera actual, ¿cómo la solucionarías? Uy, esa sí es una pregunta muy complicada porque de cierta manera aún se viven pues, conflictos y casos de violencia. Pues ya en este momento pues ya hay pues, personas a cargo, pues, digamos los gobernantes, la policía, pues han hecho que pues eso ya esté un poquito más controlado. ¿Sí? Pues yo creo que, o sea, definitivamente todo empieza con la educación en el hogar, o sea, esa violencia intrafamiliar que existe es terminarla, es siempre el diálogo, buscar ayuda profesional, estar como alerta con los vecinos, siempre con mucha tolerancia. Entonces, pues yo creo que sí, el tiempo ha cambiado mucho, aunque todavía pues, se presentan casos de violencia. Ok, muchísimas gracias. No, a ti, muchas Hasta gracias. luego. Cuídate mucho. Gracias. Hola, mucho gusto, mi nombre es Santiago. Mucho gusto, Gustavo, para servirle. En esta entrevista le voy a hacer 3 preguntas sobre la época de la violencia. Sí, señor. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la época de la violencia? Mi primera pregunta sobre la violencia fue que en esos tiempos había mucha guerra, se aguantaba hambre, habían peleas, destrucción de inmuebles por ganar un partido. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué significó para usted la época de la violencia? Era como tener más poder que los otros en cuestión de política. Ok. Y la tercera pregunta es, si la época de la violencia fuera actual, ¿cómo la solucionaría? Actual, si fuera pues
con el diálogo y llegando a unos acuerdos para poder así mejor manejar el país. Ok, muchísimas gracias. Gustavo, Hasta luego. gracias, don. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden apoyar a los chicos freestyle. Y hasta la próxima. Chao, chao.